Muy bien, en este día ya podemos continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. Hoy vamos a continuar con esta emocionante parte que divide el libro de Efesios en dos partes. Capítulo 1, 2 y 3 se trata de la doctrina, se trata de la verdad, los principios, los fundamentos de qué está hablando el apóstol Pablo. Y los capítulos 4 al 6 se trata de cómo aplicar esas verdades a nuestras vidas. Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie Viviendo para la Gloria de Dios bajo el tema de la humilde evidencia de tan grande salvación. Cómo hacemos evidencia de una tan grande salvación. Y como proposición, hoy veremos 3 marcas, y ahí pueden ustedes seguir en sus papelitos, ustedes pueden seguir las 3 marcas para que vayan tomando notas. Hoy veremos 3 marcas de la santificación progresiva como consecuencia de la sana doctrina. Si es algo que necesitamos repetir, porque es algo que puede chocar, pero también puede ayudarnos. Hoy veremos 3 marcas de la santificación progresiva que vienen como consecuencia, como resultado de la sana doctrina. ¿Y qué es doctrina? Hemos hablado de que doctrina es enseñanza. Las 3 marcas que vamos a ver responde al entendimiento de la verdad, está motivado a vivir dignamente según su llamado, y la tercera se esfuerza por la unidad. Así que después de haber estudiado y haber visto los capítulos 1, 2 y 3 con una tan alta posición en Cristo, de haber sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, de haber visitado niveles y niveles de gloria y gloria, y haber culminado con el capítulo 3, viendo las dimensiones del amor de Cristo, que tan grande, que tan alta, que tan ancha y tan infinitas, que ese es el resultado de tanta abundancia de la riqueza de Cristo. Hoy vamos entonces a ver cómo nosotros podemos aplicar todas esas riquezas. Hasta este momento nosotros hemos estado escuchando y absorbiendo doctrina. Y esta doctrina es sana doctrina. Es una enseñanza sólida para nosotros, que aviva nuestros corazones, que motiva nuestros corazones, que nos lleva a unas experiencias grandes, altísimas. Pero entonces, ¿cómo las aplicamos? ¿Cómo vamos a caminar en esta tierra los días que nos queden para caminar aquí? ¿Cómo vamos a conducirnos en esta tierra los días que estemos aquí? Y es por eso que el tema de esta charla es la humilde evidencia de tan grande salvación. Y vamos a leer ahí en Efesios 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos de 1 al 6. Dice así: Yo pues, Pablo hablando, escribiendo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia, amado hermano, hermana, la iglesia es espiritualmente una. Efesios 1, 2 y 3 lo explica una y otra vez. Y lo que vamos a ver ahora es la demanda de que la iglesia sea una.
de que la iglesia sea identificada como una. La práctica aplicación de la doctrina es nuestra santificación. Cuando entramos en la enseñanza de la santificación, concluimos que es la práctica de la doctrina, de la aplicación de la doctrina. Cómo practicamos aquello que hemos entendido acerca de ese fundamento. La primera parte es la doctrina, la segunda es la aplicación, y esta es la respuesta natural de nosotros haber entendido tan grande enseñanza. Nosotros entendemos a Dios, entendemos sus principios, entendemos sus valores, entendemos su voluntad. Eso cambia nuestra perspectiva, eso cambia nuestra mente, nuestra voluntad se va alineando para entonces no ir en contra de Él, sino ir alineado a Él. Viéndolo de otra manera, podríamos quedarnos en la doctrina y hay esos imbalances. Podemos estar mucho tiempo en la doctrina y nunca aplicamos nada. Y nunca estamos convencidos que nuestras vidas deben de cambiar. O podemos estar tratando de cambiar nuestras vidas constantemente, legalistamente, y nunca tener doctrina, fundamento para por qué necesito cambiar mi vida. Nunca tener el poder del Espíritu de Dios que viene por medio de la santificación de su palabra. Por eso, hermano, es importante este balance, doctrina y aplicación de esta doctrina. Puede ser nuestro deseo, y yo encantado de estar ahí en las doctrinas. Puede ser nuestro deseo de estar viendo tan grandes dimensiones en la doctrina, así como estuvo Pedro cuando Jesucristo se lo llevó y estuvieron y se transfiguró en un monte, y Pedro, encantado en ese momento, vio la gloria de Cristo transfigurado. Vio la gloria de Dios en ese momento. ¿Y qué le pidió Pedro a Jesucristo? Hagamos aquí unas tienditas, unos tabernáculos. ¿Para qué? Para quedarnos aquí. No nos lleves otra vez donde están todos los necesitados, donde están todos los oprimidos, donde están todos los endemoniados. No nos lleves para allá. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a aprovechar este momento. Y la voluntad de Jesucristo, que es la voluntad de Dios, es no. Vamos a regresar y vamos a sanar a los enfermos y vamos a levantar a los oprimidos y vamos a llevarlos a conocer el verdadero evangelio. Y es esa forma, hermanos, que nosotros podemos estar desbalanceados o podemos estar balanceados, entendiendo la doctrina. Ya entonces nos movemos a la aplicación. Por eso, el primer punto de esta charla es responde al entendimiento de la verdad. Es la marca que demuestra una persona que está siendo santificada progresivamente. Él o ella responde al entendimiento de la verdad. Tiene una respuesta natural de sí mismo y decir, yo tengo que hacer algo con mi vida. Mi vida no va marcando, no va alineada a la voluntad de Dios. Conozco la voluntad de Dios, por ende debo de caminar. Pablo dice, yo pues, esta conjunción, por tanto, considerando todo lo dicho en los primeros capítulos, no aparte de lo dicho, ni algo al azar, está completamente conectando capítulos 1, 2 y 3 con los próximos capítulos. Bien pensado, bien conectado, bien entretejido. Primero la doctrina y luego la aplicación. Esto no solamente usted lo ve en Efesios, usted lo ve en Filipenses, usted lo ve en Colosenses, usted lo ve en todas las cartas del Nuevo Testamento, porque es la misma mente de Dios dándonos a entender de por qué de las cosas. ¿Con qué empieza la palabra de Dios? La Biblia, el Génesis, con los orígenes. Dios nos da a entender los orígenes. ¿Por qué venimos de donde venimos? Venimos porque Dios, el Creador, nos hizo.
Y de esa misma manera, entonces, espera de nosotros. Y así cuando nos trae a estos tiempos, nos da la doctrina y de esa manera Dios espera de nosotros. ¿Cómo debemos leer las Escrituras? Completas. Debemos de leerlas de principio hasta el fin. ¿Dónde debemos empezar a leer Filipenses? En el capítulo 1, versículo 1. ¿Para qué? Para absorber, entender la doctrina. De otra manera, podemos estar en peligro de sacar textos fuera de contexto. Por ejemplo, ese texto famoso que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ya entonces nos llenamos de orgullo, nos llenamos hasta los utilizamos para ganar en un equipo de fútbol o en un equipo de lo que sea, de deporte o de raza, de grupo étnico. Nosotros somos los mejores, Dios está con nosotros. No, hermano, no, hermana. Este versículo no lo podemos sacar fuera de su contexto. Tiene su interpretación de acuerdo a su contexto. Dios es enemigo del ser humano, el ser humano es enemigo de Dios, y si ese es nuestro problema, estamos en un grave problema. Pero una vez que Cristo ha cambiado ese problema, ha resuelto y hemos sido reconciliados con Dios, entonces ya Dios no es contra nosotros. Y si no es contra nosotros, nos hemos sacado un grande problema de encima. Nos hemos sacado tremendo problema. Por eso, hermanos, mantengamos en el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es otro de esos versículos que la gente le gusta sacarlo. Quieren vivir motivados por un texto que no dice lo que uno piensa. Quieren vivir bajo una mentira. Si el texto no dice eso y lo quieren aplicar a eso, entonces están viviendo bajo una mentira. Eso es una tragedia, es un engaño. Por eso la importancia de ver estas conjunciones, estas uniones. Por tanto, dice Pablo, yo pues, esta conjunción nos lidera a la vida que debemos vivir, a la vida que debemos estar. Comienza con doctrina. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 17, dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Cuando Cristo le estaba hablando a sus discípulos, haber lavado los pies, les dice, y que el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo le dice, si tú sabes esto, si tú entiendes esto, vas a ser muy feliz cuando lo practiques. Ese es el punto. Practicar la doctrina, practicar esta enseñanza es muy importante. La salvación es por gracia, es un don, es un regalo. La santificación, escúchenme muy claro, no es un regalo, sino algo que se debe de trabajar en cuanto a lo que Dios ha hecho como fundamento. Este tema es muy claro. Dios es santo y Él demanda que seamos santos. Todas estas doctrinas y experiencias son para motivarnos a esa santificación. En el momento que nacemos de nuevo, comienza nuestra santificación. Una semilla muere en la tierra. Esta semilla de repente se ve que empieza a salir una cosita verde. Empezamos a ver un proceso de vida. Y de repente ya cuando rompe la tierra que sale, de repente empieza la lluvia. Recibe la lluvia y recibe el sol. Y de repente esta semilla que se veía bien inofensiva, de repente se vuelve un árbol. Se vuelve una planta. Crece, da flor y da hojas y da fruto. Esta semilla, hermano, la vida estaba en la semilla. El agua y el sol promovieron la vida que estaba en la semilla. Así es la nueva vida en Cristo. Si eres realmente un redimido de Dios,
por medio de Cristo, entonces ya tienes la semilla, ya tienes la nueva vida. Ahora es necesario que esta nueva vida crezca. ¿Y cómo va a crecer? Cuando tiene muchos problemas y dificultades en la tierra, va a crecer según reciba esta palabra de sana doctrina. ¿Cómo se hace esto? Por medio de la verdad. Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ese es el método de santificación para la iglesia, para usted, para mí. Esto es para nosotros, hermanos, ser santificados. Entonces, esto sí es trabajo, sí tiene un costo, sí es algo que debemos estar ocupados. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es algo que debemos estar sacando desde adentro hacia afuera. ¿Cómo enseñamos lo que verdaderamente está dentro de nosotros? Por medio de lo que se refleja en la parte de afuera. Envuelve un costo. No es, soy salvo y me detengo a ver qué pasa, a ver si cae una magia especial. Se envuelve el trabajo. Hay un trabajo aquí. Hay que matar el pecado. Hay que mostrar que hay un Señor nuevo que gobierna mi vida, su vida. Por eso, hermanos, es que podemos confiar en la inquebrantable promesa de Dios por medio de su palabra. Dios que dice que nos ha habilitado para poder hacer estas cosas. Dios te da la nueva vida como esa semillita y Dios utiliza el medio de su palabra para hacerla crecer. Utiliza ese medio para entonces usted llevar fruto, llevar hojas, llevar fortaleza, llevar sombra hacia los demás, nido a los pájaros. Usted sirve para todo eso, hermanos, por la gloria de Dios. Porque su palabra es fiel, permanece, si ya nos dio todas las cosas de la salvación, ¿cómo no nos dará también esto a nosotros? Nosotros estábamos muertos en nuestros vicios y pecados. Dios nos dio todas las cosas en Cristo. ¿Cómo no nos dará también la victoria en nuestra vida de ser santificados? Él eso lo ha dado para que la iglesia lo desarrolle. Pablo está en la cárcel cuando escribe, dice, yo pues preso en el Señor. Este es el costo de Pablo haber predicado el Evangelio, de haber enseñado el Evangelio. Él está en la cárcel. Ahora nos movemos al punto número 2, motivado a vivir dignamente según su llamado. Dice, os ruego, esto es una exhortación, os ruego. Pablo dice, yo, pues, por tanto, os ruego. Esta es la exhortación, una realización completa de la doctrina. La exhortación viene como un gran ánimo, viene como con un gran aliento. Es un llamado a la acción. No paremos en la doctrina. Siendo salvos y santificados, van de la mano. Sigamos hacia ese nivel. Movámonos hacia ese nivel. Dice próximo, andéis como es digno. Andar es caminar, es conducirse, es conducta. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es muy especial en toda la palabra de Dios, conseguir que el caminar es igual a su forma de vivir, su forma de conducirse, su forma de estar. Aún las intenciones de su corazón están incluidas en todo esto. Digno, dice, y es digno el texto acerca de que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado.
Digno transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Es digno cuando estás siendo balanceado según lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha posicionado. Dignamente vives según eso. Vives según ese equilibrio. Dios te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Dios te ha dado una vida nueva, una vida que nunca será arrebatada de su mano. Dios te ha dado esa fe, ese ánimo de creer en eso y que puedes estar seguro de eso. Es para vivir completamente agradecido de Dios. Es para estar constantemente agradecidos por Él. Dice, ¿cómo vamos a vivir de esta manera? ¿Cómo vamos a vivir digno de ese llamado? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Este llamado, en algunas traducciones dice vocación, en otras dice llamado. Este llamado hay dos tipos de llamado. Uno es el llamado general, el llamado que Dios hace a todo el mundo, arrepentidos y convertidos. Ese llamado es para todo el mundo. Y hay un llamado que es el llamado eficaz. Ese llamado eficaz es para la iglesia. Es para aquellos que van a ser redimidos, que son redimidos por la sangre de Cristo. Ese llamado eficaz significa que cuando Dios llama, responde. Es cuando Dios le dice a Lázaro, ven fuera, el Lázaro se levanta de su muerte y sale afuera. Esa dibujo o esa película, si se lo puede imaginar así, de ese momento de Lázaro, es lo que sucede en la vida de cada persona que viene a Cristo. Viene de estar muerto en sus vicios y pecados, sin ninguna forma de desatarse, sin ninguna forma de dejar su pecado. Viene y de repente abre sus ojos y entiende que ahora puede ver a Cristo, que ahora puede poner su confianza en Cristo. Y esto, hermano, lo hace, dice, ¿cómo lo hace? Con caminar con toda humildad. La humildad, este es el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Dice, la humildad es la virtud cristiana más fundamental. Esta virtud, la humildad es en el Sermón del Monte, es la primera bienaventuranza. Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la humildad una base muy importante para nuestra vida. Entonces vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a la doctrina de Dios, de acuerdo a la doctrina sana, humildemente, reconociendo que Dios ha hecho grande obra, poderosa por nosotros. Eso debe de humillarnos. Una persona es honestamente humilde cuando se encuentra que está en bancarrota delante de un Dios todopoderoso, delante de un Dios santo, que solamente quiera a Dios tener misericordia de Él. Entonces va Él a recibir misericordia y va a decir gracias, gracias porque me has perdonado muchísimo, gracias porque has hecho grande obra en mi vida. Es humilde cuando considera a todos mayor que a sí mismo, sirviendo al Señor. Y mansedumbre, esta palabra, van juntos con humildad. Mansedumbre, el manso es humilde y tiene una actitud de emociones tranquila y tiene su mente bajo control. Ese es el manso de espíritu. Una persona que está tranquila y tiene su mente bajo control, no es reactiva, no va a salir con disparates, sino que está pensando prudentemente, está pensando en el momento qué puede hacer y qué no puede hacer. También dice la palabra, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Esto es el producto de la humildad y la mansedumbre que te lleva a aguantar, a soportar a ese hermano
o hermana con paciencia, pero en amor, de una forma continua. Es esa resistencia que Dios nos da de poder ver y esperar que en el ámbito de la agricultura, de sembrar esa semillita y esperar que salga algo de ahí y ya después cultivar esa planta y de esperar que haya fruto de ahí. En el ámbito espiritual nosotros esperamos que este hermanito o esta hermanita pueda crecer para la gloria del Señor, pero eso lo hacemos humildemente y con mansedumbre, lo hacemos con paciencia, con longanimidad, con ese corazón quebrantado, conociendo a Dios, que Dios le conceda a ellos misericordia. Esto, hermano, te lleva a no solamente preocuparte por tu hermano y tu hermana, sino buscar la forma que le ayudes, que le motives, que traigas atención a su vida, a su carácter, buscar hacer por él o ella lo que nadie haría por ti, simplemente porque es tu hermano, porque es tu hermana, porque reconoces que tiene una vida nueva y esta vida es similar a la vida que Dios te ha dado a ti. Esta persona va a progresar según tú inviertas en su vida. Él o ella necesita tu ayuda y tú eres humilde y manso para darle esa ayuda. Que caminas según lo que fuiste llamado. Has sido llamado para esto, para edificar los unos a los otros. Entonces por ese estímulo de amor, entonces lo soportamos todo. Aguantamos a ese hermano. Así como Cristo lo soportó todo hasta la cruz y muerte de cruz. Es ahí, hermano, que nosotros podemos ver el ejemplo de nuestro Señor. Ya vimos que responde a la verdad, es la marca número 1 en la santificación progresiva. Estar motivado a vivir según el llamado de Dios y específicamente el llamado eficaz. Es la marca número 2. Y ahora vamos a ver la tercera marca, la marca que se esfuerza por la unidad. Esta lo vamos a ver en los versículos del 3 al 6. Dice así el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es el lazo espiritual que rodea y liga a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. La iglesia de Jesucristo es una. Solamente existe una iglesia. Y esta está conectada entre sí por muchas personas. Pero es un solo cuerpo. Y Cristo es su cabeza. Y sobre todas estas cosas, dice Pablo, acerca de vestidos de amor, cuando estamos considerando el vínculo perfecto. Tratemos a los demás con amor porque estamos edificando en un cuerpo que es uno solo, en la iglesia de Jesucristo. Y esto lo hacemos en vestiduras de amor, con ganas de amar. Ahora aquí veamos que dice solícitos en guardar. Dice los que son llamados por Dios, que poseen la semilla de nueva vida. Cuando la sana doctrina es aplicada, ellos buscan diligentemente en guardar esta unidad. Estamos en el mismo cuerpo y la palabra de Cristo es la que santifica este cuerpo para la gloria de Dios. A seguir vamos a ver una lista en los versículos 4, 5 y 6, que es muy impresionante lo que vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a ver una lista de requerimientos a esta unidad. Este llamado a la unidad no es una unidad cualquiera, es la unidad hacia la iglesia de Cristo. Entendiendo que la iglesia de Cristo es una, entonces somos llamados con específicos, cosas muy específicas que quizás vayan a desunirnos
con aquellos que quieren hacer las cosas universales, que quieren que creamos en cualquier forma, creamos en Dios. No, vamos a ver una lista que intensifica que verdaderamente hay una sola forma de creer en Dios. Versículo 4 dice, un cuerpo, empezando la lista, y un espíritu. Y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo es la iglesia, ya lo hablamos. Un espíritu es la persona de Dios que regenera y santifica los creyentes. Y una esperanza es la promesa de la vida eterna. Esta promesa de la vida eterna está sellada por el Espíritu de Dios, está confirmada por el Espíritu de Dios. Seguimos en el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, ahí tenemos muchísimo para hablar, pero entendemos que solamente hay un Jesucristo, Señor Jesucristo. Y en ningún otro nombre, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio de Jesucristo es exclusivo. No existe otro evangelio. No existe otra forma, otra verdad, otro camino. No existe. Solamente Cristo Jesús y su evangelio nos lleva a la verdad. Una fe, esto habla del don que Dios ha dado para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios y podamos tener una confianza genuina a la obra de Cristo Jesús, de la cual nosotros también nos entregamos a su señorío. Confiamos en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo, confiamos que podemos entregarnos a Él. Porque un bautismo, dice en su confesión, es una confesión pública de fe en Jesucristo. Ahí la palabra bautismo nos ayuda a ver no solamente a estar en el agua, no solamente al bautismo de la regeneración de una persona que viene de muerte a vida, pero también nos lleva a ver a una confesión. Nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, nosotros vamos a confesar a Cristo Jesús. Es muy importante. Hay dos ordenanzas en el Nuevo Testamento de parte de Jesucristo. Una es la Santa Cena, la comunión, y dos es el bautismo. Es muy importante que las dos podamos cumplir para su gloria y su honra. El versículo 6 nos lleva a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todas las cosas. Esta es la doctrina básica de las Escrituras. Dios es el creador de todos y específicamente de aquellos que han sido creados en Cristo Jesús. Es su Padre porque han sido adoptados. Dios es el hacedor de todos, por tanto Dios es el Padre de todo. Pero en relación a como hacedor, Dios es el Padre de todos. Pero en relación de familia, no todos son hijos de Dios. Solamente los que Dios ha llamado eficazmente, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, le ha dado autoridad de ser hijos de Dios. Esto viene por medio de la adopción, que lo vimos en el capítulo 1. Dios es sobre todo, como Padre, Él está sobre todo, porque ejerce control sobre todas las cosas, por todos. Dios nos bendice por medio de Cristo Jesús y en todos porque nos atrae hacia su corazón en el Espíritu. Finalmente, la Trinidad de Dios
Dios Trino viene a ser comunión con el creyente. Toda esta unión representa la Trinidad. Quiero que vean esto, hermano, en los versículos 4, usted ve ahí que dice un espíritu, un cuerpo y un espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice un Señor. Ahí está el Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 dice Padre, un Dios y Padre de todas las cosas. Ahí vemos en forma de ejemplo la Trinidad de Dios. Pablo, una vez más, buscando las formas de poder explicar sus argumentos en base a la doctrina que ya conoce. Él sabe que existe un trino Dios. Él sabe y conoce esto y de esa manera lo representa en sus escritos. Todo el santo Dios, Padre de todo, Hijo, Señor, nombre que es sobre todo nombre, y el Espíritu Santo, el santificador, está envuelto en nuestra salvación. Cuán grande salvación tiene que tener gran evidencia. Eso es nuestra santificación. Es la voluntad de Dios que seamos santificados. No podemos estar en veremos. O somos salvos y disfrutamos, respondemos, obedecemos humildemente tan grande salvación, o necesitamos correr hacia Cristo, buscar al único Salvador, al que es fiel para salvarnos. Dice Pablo en Timoteo, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Les pregunto, ¿ya le has creído a Dios acerca de su Hijo? ¿Ya le has dado tu vida a Cristo? ¿En tu corazón deseas seguirle a Él, adorarle a Él, obedecerle a Él? ¿Amas a Dios? ¿Tu amor por Dios se refleja en tus actos? Tus amigos, tus familiares, ¿pueden identificarte a ti como una persona que ama a Dios? En conclusión, para vivir para la gloria de Dios debemos estar persuadidos por la verdad. Debemos estar motivados a vivir según la posición y debemos de esforzarnos con toda diligencia por la unidad. Debemos de ser defensores de la fe porque es necesario mantener la sana doctrina. Es necesario, así como muchos dieron sus vidas en el pasado para que nosotros podamos tener una Biblia. Como muchos dieron sus vidas en el pasado para pasar el mensaje del Evangelio con sangre. Así es necesario para nosotros, hermanos, esforzarnos con toda diligencia por esta unidad en el Espíritu. La santificación viene por la obra de Dios en uno. Dios te santifica. En tu vida diaria debes de ser santificado por la verdad, movido, motivado por la verdad, esforzado por la unidad que trae la verdad con aquellos que son verdaderamente de Cristo. Solamente aquellos que han conocido el Evangelio de Dios se preocupan por aquellos, por estar conectados con la línea de Dios desde el día de Pentecostés hasta estos días y en el futuro, si es que el Señor no ha regresado, de mantener una línea pura de la pureza del Evangelio, de mantenernos cerca de lo que Dios intencionó para nuestras vidas, para que crezcamos según el carácter
la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, en estos momentos a ti te damos la gloria y la honra. Recibe, Señor, de nuestros corazones ese agradecimiento que solamente tú, Dios, nos llamas eficazmente, así como llamas a uno que lleva 4 días muerto y lo traes a la vida. Llamas a cada cristiano cuando lleva años y que nunca vivió, que nunca tuvo esperanza, que nunca te conoció, y lo traes a la vida para que crezca para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios, porque no solamente nos has llamado para ser perdonados por ti, sino para ser santos para ti, para dar a conocer tu nombre en las naciones. Oh Dios, que tengamos ese celo en nuestros corazones, que tengamos ese celo en nuestras vidas, en nuestras mentes, de dar a conocer tu nombre. Úsanos, Dios, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestros problemas de pecado, Señor. Santifícanos, límpianos, perdónanos y muévenos a conocerte a ti, de ir de gloria en gloria, viendo tu rostro y deseando ese momento maravilloso cuando regreses por tu iglesia, para que seamos purificados, que ese día, Dios, podamos levantarnos delante de ti y ver tal y como eres y ser transformados completamente a tu imagen. Gracias, gracias Cristo, en estos momentos te damos en el nombre de Jesús.